¿Listo? Sí, listo. Bien. Bueno, buenos días. Eh, Hoy voy a hablar de capacidad y capacitores. Voy a resolver un ejercicio que tiene varios ítems, donde están los clásicos capacitores, el esférico, el cilíndrico, el plano. En realidad, bueno, el plano y el cilíndrico ya medio que lo vieron en la práctica, pero hoy les voy a enseñar otra forma de resolverlos. La idea es igual ir viendo desde el caso más simple e ir llegando hasta esos capacitores. Bueno, primero, ¿qué es la capacidad? Es la propiedad que tiene un objeto de retener carga. Ahora, si yo lo quiero hacer de manera efectiva, construyo un aparato que se llama capacitor, que lo que hace es conecta dos superficies conductoras, cada una a un potencial distinto, y se crea una diferencia de potencial entre ellas, que la llamamos delta B, ¿sí? Este delta B de acá es la diferencia de potencial entre el conductor 1 y el conductor 2. Siempre el conductor 1 está a mayor potencial, por lo que el campo eléctrico va desde el conductor 1 hasta el conductor 2. Y bueno, la carga en el conductor 1 es Q y en el otro es menos Q. ¿Sí? Todo esto lo vieron en la teórica. No me quise meter con el tema de coeficientes y de capacidad de cada conductor, porque básicamente para un capacitor el coeficiente de capacidad es siempre el mismo, como lo demostró Pablo, y queda como este C. Y la relación es la carga que retiene el capacitor dividido la diferencia de potencial. Ahora bien, más allá de que esta fórmula nos dice carga y diferencia de potencial, C es una propiedad del capacitor. No depende de la carga y del potencial, ¿sí? Depende nada más de la geometría y del medio que haya entre medio de los dos conductores. Justo hoy estaban viendo medios, hasta el día de hoy solo vimos un medio que es el vacío, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios son capacitores donde el medio entre los dos conductores es el vacío, ¿sí? Bien, empezamos con el 8A. Dice, calcular la capacidad de una esfera conductora maciza de radio R en el vacío. Bien, yo acá lo que escribí es esto. Suena raro pensar en la capacidad de algo que no es un capacitor. Pero bueno, en realidad Pablo lo empezó a explicar desde de conductores todos separados. No sé si se acuerdan de esa clase, cuando hizo el desarrollo. Y sí, si volvemos al principio, la capacidad es la propiedad que tiene un objeto de retener carga eléctrica, no dice un capacitor, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo pensarlo como si fuese un capacitor? Es ver como si eh, tuviésemos una especie de capacitor ficticio donde el conductor 1 es la esfera y no hay conductor 2, sino que este conductor 2 sería como una superficie esférica que la rodea, que está en el infinito. Y obviamente, ¿cuánto vale el potencial en el infinito? Cero, como siempre, ¿sí? Pero bueno, esto es lo raro, ¿no? Este es el enunciado del problema, literal, ¿sí? ¿Dónde está la carga?
¿Y dónde está el potencial al que está la esfera? No están. Entonces hay dos maneras de encararlo. Uno es elegir como dato la carga Q contenida en la esfera. Este caso es más fácil de resolver, pero es más irreal. Ahora vamos a ver por qué. Y otra forma es elegir como dato el potencial B0 sobre la esfera. ¿Sí? O sea que ahí tendríamos el delta B, porque claro, o sea, nosotros tenemos esto, y para resolver esto necesitamos o esto, y encontrar esto, o esto, delta B, y encontrar Q. ¿Sí? Y bueno, al tener B0 y saber que el potencial en el infinito es 0, ya tenemos la diferencia del potencial delta B. Y este caso es más cuentoso, pero es más real. ¿Por qué es más real? Porque yo cuando tengo, por ejemplo, o sea, un capacitor almacena energía, ¿no? ¿Qué otra cosa almacena energía? Una batería. Yo no te digo cuánta carga tiene la batería, ¿sí? ¿Qué te digo de la batería? Y es una batería de 12 volts, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto es más real. Esto es más algo a lo físico, saber la carga de una superficie, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver qué quiere decir que haya dos datos para resolver un problema distinto. Perdón, para resolver un mismo problema, dos datos distintos, ¿sí? Vamos a empezar por el fácil, que ya lo hizo Pablo en la teórica, de esta forma. Conozco la carga Q de la esfera, y por la simetría esférica del problema, yo ya sé que el potencial toma la forma de una carga puntual, ¿sí? Afuera de la esfera. Adentro de la esfera, para R menor al radio de la esfera, R menor igual, el potencial vale esto. ¿Por qué vale lo mismo en toda la esfera? Pregunta. ¿Porque es maciza? Está bien, pero ¿por qué? Sí, es maciza, pero ¿qué más? ¿Qué es? Es un conductor. Es conductor. Es un conductor, perfecto, listo. Ya está. Entonces, yo ya sé que en el radio R reemplazo la expresión acá por R grande y yo ya sé que todo adentro va a seguir siendo así. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos dicho que el potencial en el infinito valía 0. Y tengo el potencial de la esfera menos el potencial en el infinito, es el potencial de la esfera. ¿Sí? Como es un conductor, toda la esfera está al mismo potencial. Pero fíjense que yo acá no puse, o sea, mi dato es Q, ¿sí? No es el potencial de la esfera. ¿Está bien? Ahora, el potencial de la esfera ya está, lo calculé. Entonces lo que hago en la capacidad es, reemplazo delta B, que lo calculé arriba por el potencial de la esfera, me queda esta expresión, se me van las Qs, esto pasa para arriba y me queda esto. ¿Sí? Entonces, esta es la capacidad de una esfera de radio R en el vacío. ¿Qué es lo que me indica acá que está en el vacío? El E0, ¿no? El epsilon 0, bien. Hoy justo vieron que hay otros epsilon que son para otros medios, ¿sí?
Bien. Ahora supongamos que en vez de conocer la carga, conocemos el potencial V0 en la esfera. O sea, yo tengo la esfera, no conozco cuánto vale su carga, pero sé que está conectada a un potencial V0, ¿sí? Yo ya sé que el potencial afuera de la esfera va como 1 sobre R, pero yo no lo sé escribir sin usar el valor de la carga. O sea, yo lo sé escribir así. ¿Se ve? Pero yo no lo puedo escribir así, porque yo no sé Q. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, hay una ecuación que resuelve el potencial en el espacio. Es la ecuación de Poisson, que fuera de una distribución de cargas, este lado es cero y se convierte en la ecuación de Laplace. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, claramente necesito condiciones de contorno para resolverla. Mis condiciones de contorno van a ser que el potencial adentro de la esfera y en la superficie de la esfera vale V0. ¿Sí? En toda la esfera vale V0, que es mi dato. Y el potencial en el infinito vale 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, ahí va. Bien. Perdón, Pablo, yo lo que no te estoy siguiendo es qué estás buscando con la ecuación de Laplace. O sea, qué incógnitas estás sacando ahí, digamos. Bien. Yo necesito esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Perfecto. Ahora, como lo hice antes, yo te di Q, pero no te di delta B, ¿sí? Y, Perfecto. Sí, sí. y calculé delta B a partir de Q. ¿Se ve? Sí, eso joya. Bien. Ahora, en el segundo caso, yo te doy delta B, que es B0, ¿no? B0 menos 0, 0, pero no te doy Q. Entonces, tenés que encontrar una forma de expresar Q a partir de los datos del problema. ¿Sí? Sí, Y eso es lo que estoy tratando de hacer, empezando por resolver la ecuación de Laplace. Ustedes me dicen, bueno, pero pará, ya está, ya lo hice de la otra forma, ya está, ¿por qué lo quiero hacer así? Y pero porque el problema es así. Un típico problema de parcial puede ser calcular la capacidad de una esfera de radio R en el vacío, calcular el campo eléctrico sabiendo que la esfera está conectada a B0. Y ahí fuiste, no podés usar esto para responder esa pregunta, ¿sí? Porque no sabes Q. ¿Se entiende? sí, 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 eso, perfecto. Bien. Ahora vas a ver cómo llego a Q a partir de la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, en coordenadas esféricas, la ecuación de Laplace se escribe así. ¿Está? Ahora, el chamullo matemático que se usa para tirar todo esto, o sea, la parte que no depende de R, es decir, que como tus condiciones de contorno valen para superficies de R constante, podés suponer que el potencial depende solamente de R. En realidad vos ya lo sabés eso, porque lo calculaste antes. Entonces tirás toda la parte no radial. Ahora, si la solución que obtenés funciona, por unicidad de la solución ya sabés que es la solución. ¿Sí?
Entonces, eso te permite tirar todo y quedarte solamente con la parte radial. Y ya te queda una derivada total en vez de una derivada parcial, porque vos decís que B solo depende de R. ¿Está? Bueno, entonces, el 1 sobre R cuadrado, chau. Me queda esto. La derivada de algo es 0, algo es constante. ¿Sí? Igual a. Ya tengo mi primer constante de integración. Entonces, ¿ahora qué hago? Paso el R cuadrado y el de R para el otro lado e integro. Y me queda que B de R es la integral de A sobre R cuadrado diferencial R. ¿Sí? Cuando resuelvo esta integral, me queda otra constante de integración. ¿Sí? Es todo indefinido esto. Y está bien, ¿no? Porque yo tenía una ecuación diferencial de orden 2, esto lo vieron en mate 3, te da dos constantes de integración, ¿sí? Que las podés encontrar porque tenés dos condiciones de contorno. Tenés el potencial en la esfera y tenés el potencial en el infinito, ¿sí? Entonces, planteás la segunda, decís, B en el infinito, metés un infinito acá en el radio, esto se va y te queda B. Y B en el infinito vale 0, entonces B vale 0, ¿sí? Usás la otra y decís que B en el radio exterior de la esfera vale B0. Entonces obtenés A, que es menos B0R. ¿Sí? Entonces, reemplazás A y B en la solución y te queda que el potencial vale B0 para todo R menor al radio de la esfera o igual, y vale B0 R grande sobre R para R's mayores al radio de la esfera. ¿Sí? Y acá está la pregunta que me habían hecho. ¿Quién la había hecho la pregunta? ¿Por qué usé la ecuación de Laplace? O sea, ¿por qué calculé? O sea, yo le hice la pregunta. Claro, me falta calcular la carga Q, que la voy a obtener usando Gauss a partir del campo E. El campo E es el gradiente de B menos el gradiente de B. Le hago gradiente menos gradiente a toda esta expresión y me queda campo eléctrico 0 para R menor a R, lo cual está bien porque el campo eléctrico adentro de un conductor vale 0. Y me queda la expresión típica de siempre para una carga puntual, ¿no? Solo que acá en vez de Q tengo esto de acá arriba, porque Q no era dato, ¿sí? Y también, ¿qué falta acá? Falta la constante eléctrica. No aparece, ¿sí? Pero está todo bien, ¿sí? Porque en ningún momento apareció en ningún lado, ¿sí? Bueno, acá no me pude resistir y para esfera maciza tuve que usar esto. Y lo que hago es poner la carga. O sea, ¿yo qué quiero calcular? La carga. Usar una superficie de Gauss a un radio R genérico, ¿sí? Y el campo yo ya lo sé, que vale esto, de acá. Entonces uso la ley de Gauss, la carga encerrada es la carga de la esfera, reemplazo E por lo que encontré antes, y el diferencial de superficie es la normal a la superficie, que es el versor R, por el diferencial de superficies esféricas, que es todo esto, ¿no? Los R cuadrados se cancelan, el producto escalar este da 1,
y la integral doble de seno de tita, de phi completa, me da 4pi, ¿sí? Despejo Q y me queda que Q vale 4pi epsilon 0 B0 R. Vuelvo a la expresión de la capacidad, reemplazo Q por lo que encontré, la diferencia de potencial ya la sabía, era dato, se me cancelan los B0 y me da el mismo resultado que antes. ¿Sí? Perdón, ¿te puse una consulta? Sí. ¿Por qué? O sea, no podemos haber hecho, usando la ecuación que tenías en la opción 1 donde sabías la carga, si igualas el potencial en el borde a veces no, puedes llegar a la ecuación, o sea, sin saber Q, que vas a la Perdón, misma pero, ecuación. Julia, perdóname que te interrumpa, pero te escucho muy bajo. Ah, si usas la ecuación que tenías antes para B de R sobre la superficie de la esfera, Sí. te quedaba que B sub 0 era igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 R grande. O sea, y ahí sabías la Q. Pero si despejabas Q, sabiendo que en ese punto el potencial era de 0, no se puede hacer eso. No llegas a la misma expresión. ¿No llevo a la misma expresión si hago qué? Perdón. Creo que era la ecuación donde si igualas el potencial en R igual a M grande a B0. Donde el potencial de la esfera, la ecuación 3. ¿Esto? Sí, Claro, pero este es el caso 1 donde yo sabía Q. claro, pero Este es si el no, caso 2 donde yo no sé Q. claro, pero Pero esa me ecuación parece no que lo que vale. Julia está intentando decir es que vos sabés que el potencial en la esfera tiene que ser Q sobre R, o sea, bueno, la ecuación de recién. Ok, Sí. vos no conocés Q, pero sí conocés B de la esfera porque decís que vos se lo estás poniendo y lo conocés. Sí. Entonces sería tan fácil como despejar Q y listo. Creo que se refiere a eso. En vez de Bueno, usar la pero, ecuación de Laplace. claro, pero vuelvo a lo que dije antes. Esto es porque el problema no me está pidiendo nada, ¿sí? Me está pidiendo la capacidad. Ahora, suponete que el problema te dice, calcule el campo en todo el espacio sabiendo que la esfera está contenida a potencial B0, vos no podés usar Q de la galera porque no lo sabés, no es dato del problema, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo acá, de resolverlo de dos maneras distintas, no es para resolver el ejercicio, es para darles una herramienta cuando después les aparezca en un ejercicio, calcular otra cosa y necesiten otro dato y les pueden dar el dato de Q o el dato de B0, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, o sea, es como la herramienta más general posible, digamos. Por decirlo así. Exacto. Perfecto. Estoy usando la herramienta más general posible en el caso más simple posible. Ahora voy a pasar a un caso no tan simple, ¿sí? No sé. ¿Se entendió, Julia? Sí, sí. No. Bien. Y acá justamente es esto. En los problemas de electrostática generalmente se resuelve la ecuación de Laplace para el potencial con dos tipos de condiciones de contorno. O sé la carga o sé el potencial en algunas partes del espacio, ¿sí? Usted dice, bueno, pero cuando sé la carga en realidad no estoy resolviendo la ecuación de Laplace. Sí, en realidad sí, porque la resolviste tirando la solución de una, ¿sí? Dijiste, esta es la solución, ya está. Resolviste la ecuación, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todos entienden por qué lo resolví de dos maneras posibles? Una sabiendo Q y otra sabiendo B0. Yo entendí. eh, no me quedó claro por qué la ecuación de Laplace es cero. ¿Eso no lo En vieron la en la segunda. teoría? En la ¿Vieron en la segunda. teórica la ecuación de Poisson? De Poisson, digo. Sí. Sí, la vimos, pero no sé por qué te da cero. Claro, yo estoy resolviendo la ecuación fuera de la esfera. La ecuación de Poisson tiene una expresión que acá, del otro lado del igual, va como Rho sobre epsilon algo cero. proporcional a la carga, sí. Claro. Cuando vos estás o sea, esto es una ecuación diferencial local, ¿sí? Quiere decir que vale punto a punto. Si vos estás en un punto donde no tenés carga, esto vale cero. Como estoy resolviendo para todo el espacio, fuera de la esfera, vale cero la carga en todo el espacio fuera de la esfera, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, el capacitor esférico. Ya empezamos con capacitores. Entonces, son dos superficies conductoras conectadas a distinto potencial. El conductor exterior posee carga total al interior, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que el conductor de adentro encierra una carga Q, que por lo pronto no sé cuánto es, y el exterior menos Q, ¿sí? Son como dos esferas huecas, conductoras las dos, ¿sí? O sea, ¿qué hay entre medio de A y B? Por ahora. Vacío, ¿sí? Después vamos a ver que vamos a rellenar esto con un medio. Y ahí se complican las cosas, ¿está? Lo bueno es que la ecuación de Laplace después van a ver que al potencial medio que no le importa el medio. Ya lo van a ver, no les quiero spoilear mucho. Bueno, entonces, estos son los datos del problema. Nuevamente, no me están dando carga, no me están dando potencial. Yo ya sé que la esfera interior está a mayor potencial que la exterior, como siempre. Y bueno, voy a hacer lo mismo que hice antes. Lo voy a resolver de las dos formas. Esperen que miro el chat. Ah. Bueno. Comienzo con el caso en el que conozco la carga Q. Entonces yo sé que C igual a Q sobre delta B. Conozco Q, me falta saber delta B. No sé cuánto es. B1 es el potencial que está conectado al conductor con carga positiva, la esfera chica, y B2 es la esfera grande, ¿sí? Entonces, planteo una superficie esférica de Gauss, de radio arbitrario, con R interior, o sea, intermedio, como está dibujado acá. Esta Q es dato, y la otra es menos Q, ¿sí? Porque así son los capacitores. Entonces, quiero hallar el campo en este punto, o sea, para cualquier R intermedio. Como siempre, Gauss, despejo E, y me queda esto que ya sabía porque lo hicimos 200 veces, ¿sí? Ahora, esto es para adentro. Afuera el capacitor no me interesa, ¿sí? El campo. Igual si hago Gauss adentro de A, ¿qué pasa?
¿cuánto me da el campo? 0, que dentro del Cero. conductor. Sí, además, exactamente. Además no hay carga encerrada. Igual, ojo, porque este caso no es esfera maciza, ¿sí? La parte conductora es solo la superficie, ¿está? Pero sí, es 0. Perdón, es 0 porque no tengo ninguna carga adentro, ¿está? Y después, o sea, lo que iba es que no es que estoy tocando el conductor, ¿sí? Bien. Y afuera, ¿cuánto vale la carga total encerrada? 0. 0. Bien. Entonces, para obtener delta B entre ambas superficies, integro el campo entre ambos radios, ¿sí? Delta B es B1 menos B2, y me queda esta expresión. Este menos viene de que el gradiente es, que el campo es menos el gradiente. Lo que hago acá es que este menos me da vuelta a los límites de integración. Integro, este menos aparece por la integral, y lo que hago con el menos es intercambiar estos dos, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, delta B es igual a todo esto. Entonces, la capacidad me queda C igual a Q, que era dato, dividido delta B, que lo calculé recién. Se me van los Qs y me queda esto. Entonces, la capacidad de un capacitor esférico en lo vacío, o sea, con vacío adentro, digamos, es así. ¿Sí? Perdón, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Capaz es medio boludo, pero cuando vos sacaste Q de la integral, estás asumiendo que no depende del radio. Cuando nosotros saqué, acá, cuando sacás Q ahí en la ecuación de la diferencia de potencial que empezás a sí. integrar, sacaste Q porque era... Ah, ¿ya la tenés de arriba? O sea, la Claro, conocemos. fíjate que, claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Comienzo con el caso que conozco la carga Q. Ok, mala mía, perdón, gracias. No hay problema. No hay preguntas boludas, nunca. Tranqui. Entonces, bueno, me quedó como me tiene que quedar, ¿no? Depende de la geometría y el medio entre los conductores, ¿sí? Así que está todo bien. Ahora lo voy a resolver de la otra forma. Supongamos que no conozco la carga, pero conozco los potenciales B1 y B2. Esfera exterior, esfera interior, ¿sí? Bien, ¿qué hago? Planteo la ecuación de Laplace para la región entre ambos conductores. Lo que me había preguntado antes Tomás, creo, que era ¿por qué es Laplace y no Poisson? En este caso, fíjense que entre los dos conductores no hay carga, ¿sí? Localmente, en todos los puntos, no hay ninguna carga, ¿sí? Es todo vacío. Entonces, la ecuación de Poisson en toda esa región interior... Uy, me pasé, perdón. Es la ecuación de Laplace, ¿sí? Uso el mismo argumento que antes, como mis superficies de contorno, que son B1 y B2, son superficies de R constante, asumo que el potencial depende solo de R y tiro los otros dos términos. Si la solución me da bien, o sea, si se verifican las condiciones de contorno,
Entonces la solución es única y listo, esa era la solución. ¿Está? Bueno, directamente esto ya lo resolví y ya sé que la solución es esta. ¿Sí? Ahora, para hallar A y B, hago lo mismo que hice antes. Planteo las condiciones de contorno en R igual A y en R igual B. En R igual A, yo sé que el potencial vale B1, y en R igual B, yo sé que el potencial vale B2. Ahora lo que hago es restar las dos ecuaciones, hago B1 menos B2, que justo es delta B, ¿sí? Entonces me queda delta B, las B larga se me van, y de acá despejo A, y me queda que A vale esto, ¿sí? Menos delta B sobre esto de acá. Ahora reemplazo A en cualquiera de las dos, en este caso yo elegí reemplazarlo en la de B1, para obtener B. ¿Sí? Hago la cuenta, me queda que B vale B1 menos delta B sobre esto por 1 sobre A. ¿Sí? Reemplazo A y B en la solución general. Y me queda que BR, para radios interiores, toma esta forma. No quiero ponerme a analizar cuánto vale B adentro de A y afuera. Yo ya sé cuánto va a valer el campo. Lo que puedo hacer es integrar y ver a qué conclusión llego. Lo único que sé es que el potencial es una función continua, ¿sí? Pero bueno, para resolver este problema no me importa eso. La solución general entonces es esta, ¿sí? Acá me olvidé de poner que este R es un radio interior entre A y B, ¿sí? ¿Pero se entiende eso? Sí, o Bueno, el sea, campo... tu solución, perdón, está ¿Cómo? adentro, está entre A y B, digamos. O sea, eso Sí, vale para un R entre A y B sería la cuestión. sí. Ah, Por perfecto. lo pronto sí. Podría probar qué pasa. A ver qué me da. Si me da algo lógico o no. Pero para este problema no me importa. ¿Sí? O sea, ¿sabes qué podría hacer? Podría agarrar y decir que tengo que el potencial es cero en el infinito, y bueno, usar eso y ver qué pasa. ¿Sí? Claro. Pero bueno, para que estoy seguro que esta es la expresión, porque la calculé, para un anterior, ¿sí? Perfecto. Bien. Y el campo es el gradiente, perdón, menos el gradiente. Fíjense que este B1 se va. Esta multiplicación de todo el factor grande por el menos 1 sobre A también se va. Y me queda delta B sobre todo esto por 1 sobre R cuadrado en la dirección R. ¿Sí? Ahora hago lo mismo de antes. Tomo la superficie esférica de Gauss en el radio intermedio, solo que esta vez no conozco las cargas, ¿sí? O sea, hago esto y Q es incógnita, ¿sí? Q es mi incógnita esta vez. Y el campo no. En el caso anterior, Q era dato y el campo era la incógnita, ¿sí?
Entonces, reemplazo E por la expresión que encontré. Me queda el diferencial de superficie. Tacho los R cuadrados, este producto escalar da 1. La integral de los ángulos da 4pi. Y despejando me queda que Q es 4pi de epsilon 0 delta B sobre 1 sobre A menos 1 sobre B. ¿Sí? Y la capacidad es Q sobre delta B era dato, que era B1 menos B2. Tacho los delta B y me da lo mismo que me dio antes. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Sí. Nuevamente, vuelvo a lo anterior. Yo podría, en un parcial, darte un problema donde te digo, tengo un capacitor esférico conectado a B1 y B2. Punto A, calcule el potencial o el campo adentro del capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? No, porque no conoces Q. Vas a hacer todo esto, Laplace, ¿sí? ¿Está? Pablo, a mí la duda que me queda es parecida a lo que había hecho Julio al principio. Digo. O sea, este caso, comparando el resultado, digamos, con haber despejado de la expresión de potencial, termina dando el mismo resultado, Q. O sea, si yo hubiera dicho, bueno, C delta B con la misma expresión de potencial y despejo Q. ¿Cuál sería el problema de hacer eso, digamos? Vos decís, partiendo de... A ver, para que lo encuentro. De acá. Claro, de ahí. O sea, decir, bueno, yo soy delta B y tengo esto de acá a la derecha y termino en vez de despejando, o sea, en vez de usando como dato Q, usando como dato delta B y despejo la Q de ahí. Sí, para este problema es lo mismo. Porque lo que vos querés obtener es C. Claro, entonces el otro caso, o sea, lo estamos usando para esto que vos decís de si en algún momento nos llegan a preguntar por el campo o algo así. Claro. Claro, yo estoy aprovechando este ejercicio como una herramienta para enseñarles los dos tipos de condiciones de contorno. Que una es conociendo los potenciales y otra es conociendo las cargas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En la materia teórica 1, toda la primera parte de la materia es resolver la ecuación de Laplace. Es solo eso, para distintas configuraciones, ¿no? Tenés herramientas matemáticas que te permiten usar, explotar mejor las simetrías y poner condiciones de contorno por ahí más raras que acá no podemos, ¿sí? Pero siempre te va a pasar eso, o sea, vas a tener o el dato de la carga o el dato de los potenciales, ¿sí? Bueno, el ejercicio me dice, ¿qué pasa si hago tender B a infinito? Bueno, si hago tender B a infinito, se va esto, y el A pasa para arriba y me queda que la capacidad es 4pi epsilon 0 por A. ¿Qué es la capacidad de una esfera de radio A obtenida en el punto anterior, ¿sí? Donde acá era R grande en vez de A.
Dice, pero aquella vez era una esfera maciza y esta vez es un casquete hueco. ¿Por qué C es la misma? Pregunta para ustedes. Que da lo mismo porque al tratarse de conductores, la carga siempre se almacena en la superficie. Entonces, si es sólida un casquete, da igual. Perfecto. Esa es la respuesta. Bien. Ahora está el capacitor cilíndrico, ¿sí? Que lo hizo Pablo en la teórica. A ver, de los dos métodos que les dije yo, ¿cuál usó? Mirando esta figura. Acá Viendo los puse que era, potenciales. sí, lo puse que fuente y clase de Pablo, está bien. ¿Usó los potenciales? Miren bien. No, o sea, agarrar la expresión de cada uno de los potenciales y usando las cargas pasó a C. No, fíjate que no usó la expresión de los potenciales. O sea, el potencial Integró el como campo. integral de campo. Claro, integró el campo, pero el campo lo hizo partiendo de que conocía la carga. ¿Sí? ¿Se ve? Claro, sí, porque usás Q en la integral, digamos. Claro. Calcula delta B a partir de saber Q y después lo reemplaza acá. ¿Sí? Entonces usó el método 1, digamos. Que si miran bien para la esfera, la cuenta tiene como la misma pinta, ¿no? ¿Se ve? Sí. Mirando bien, usó la condición de contorno de conocer Q. Bueno, propuesta para que hagan es llegar al mismo resultado que Pablo, asumiendo que no conozco Q, pero conozco B1 y B2 en los conductores. Lo que hay que hacer es usar la ecuación de Laplace en cilíndricas. ¿Sí? Ahora, si miran bien el enunciado, el ejercicio les va a pedir calcular la capacidad por unidad de longitud. ¿Por qué es esto? Porque generalmente ¿saben lo que es un cable coaxil? Es esto, ¿no? Y bueno, un cable es infinito comparado con, o sea, su altura, su largo es infinita comparada con el radio, la diferencia de radios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un cable coaxil se calcula la capacidad por unidad de longitud, ¿no? Por lo que pueden asumir cilindros infinitos o bien cilindros con radio mucho menor a su altura. Bueno, si después multiplican la capacidad por una altura h, les tiene que dar esto, ¿sí? Porque ustedes van a tener una capacidad que tiene unidades de c sobre h, ¿sí? Entonces tienen que multiplicarlo por una h para llegar al mismo resultado, ¿tá? Pablo dijo en la clase, me acuerdo, que esta h era mucho mayor que la diferencia de los radios, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a pasar a algo completamente distinto. Pablo, yo te hago una pregunta, que por ahí es Sí. también una estupidez, pero no entendí, no sé por qué asumiste que Q, que la carga en la superficie exterior era menos la carga en la superficie interior. Por ahí es una pregunta medio, pero no me acuerdo bien cuál es el Bien. argumento para... El argumento teórico, matemático, está en la teórica de Pablo. El argumento que te doy yo, cuando te dicen capacitor, es eso, ¿sí?
Está. La superficie de mayor potencial, Q, la superficie de menor potencial, menos Q. ¿Está? Bien, bien. Gracias. Bien. Bueno. Resulta que puedo conectar capacitores, ¿sí? En serie o en paralelo. Puedo encontrar un capacitor equivalente, que si yo tengo varios capacitores conectados, me da directamente una capacidad que resume la capacidad de todos los demás juntos. ¿Sí? Perdón si sonó, que lo expliqué así medio raro, pero me salió así. Ahora, esto es lo que hizo Pablo, donde dedujo de dónde sale que en paralelo se suman las capacidades, ¿sí? Ahora, lo que yo puse es, no miren lo azul y miren lo rojo, ¿sí? Para resolver el ejercicio, esto ya lo sabemos de la teórica. Usamos este elemento, ¿sí? ¿Está bien? Y en serie, la fórmula es esta. Lo mismo, les digo lo mismo que antes, no miren la deducción, usemos el resultado para calcular la capacidad equivalente. Entonces el ejercicio dice, punto A, calcular la capacidad equivalente. Y este es el circuito o la configuración, ¿sí? A mí personalmente me confunde mucho esto. Yo no lo veo. Hay gente que esto lo ve a simple vista. ¿Qué forma tiene? A mí me confunde tanto esto que siento la necesidad de ponerlo así, ¿sí? O sea, tengo que ver que uno está al lado del otro en la misma recta para ver que está en serie, ¿sí? Capaz a alguno le pasa y esto le sirve. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular la capacidad equivalente de estos dos, que están en serie, ¿sí? Entonces, uso la fórmula para sumarlos en serie, que es esta. ¿Alguien vio circuitos en el secundario? Poco y nada. Un poco. Vieron resistencias, ¿no? Sí. Sí. Bueno, las resistencias se suman al revés que los capacitores. En serie se sumaban directo y en paralelo se sumaban a la inversa. Acá con capacitores es al revés, ¿sí? Después vamos a ver circuitos y van a ver que sí, que es al revés. ¿Está? Bien. Si despejo C23 me queda esto. Esto no es una fórmula general, ¿eh? Es solamente porque son dos capacitores. No es que si son tres acá le ponen más 4 y acá por C4, ¿sí? Guarda con eso, ¿está? Esto es solo porque son dos. Bien. Ahora lo que me quedó es esto, ¿sí? ¿Está bien? Una vez más, o sea, me quedó un capacitor acá, equivalente, pero yo para ver que estén en paralelo necesito verlos así, si no, no puedo ver que están en paralelo. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver de una, mejor. ¿Sí? Pero se ve que quedaron dos capacitores en paralelo. Tengo una pregunta. Sí. No entiendo por qué, o sea, si lo puedes mover, por ejemplo, para que queden en serie con el C2, ¿por qué al C2-3 no lo puedes mover para que quede en serie con el C1? Porque no está en serie con el segundo. Fíjate que acá este vértice te mata el tema que esté en serie.
¿Sí? ¿Se ve? Ok, sí. Fíjate acá, vos bajás y deberías encontrar, o sea, toda esta parte debería no estar para que C1 esté en serie con C3, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Gracias. Bien. Bueno, ahora calculo la capacidad equivalente que llamo C, entre C1 y C23. Como están en paralelo, es sumarlas, ¿sí? Entonces, C es igual a C1 más todo esto, ¿sí? Y el circuito equivalente que me quedó es este, ¿sí? Ahora, el ejercicio me pide calcular la carga en cada capacitor, ¿sí? Como yo les dije, no vean la parte azul de la clase, vean la parte que marqué como roja. Ahora tengo que deducir cómo hacer para calcular cada carga a partir de saber cómo se suman los capacitores, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es deconstruir. Digamos, yo construí un equivalente, calculo la carga total usando la clásica fórmula C igual Q total sobre delta B, y después tengo que ir deconstruyendo para volver a mi circuito original, ¿sí? Y ver cuánta carga tiene cada uno de estos. ¿Está bien? Entonces un rompecabezas que cuesta armarlo, pero también cuesta desarmarlo. ¿Está? Entonces, mirando la figura del circuito equivalente, la carga la calculo. Carga total sobre B es C, entonces carga total C por B. QT es la carga total retenida por los tres capacitores, y B es una forma ingenieril de escribir delta B, ¿sí? Nuestra fórmula en realidad es delta B, ¿sí? ¿Qué quiere decir B? B quiere decir que entre este borne, y esto es una batería, ¿sí? Así se dibuja una batería. Quiere decir que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial igual a B, ¿sí? Pero este B es un delta B. Puede ser que el potencial acá sea 0 y el potencial acá sea B y bueno, es justo B, ¿sí? Pero este B es un delta B. Creo que eso lo dijo Pablo también en la teórica. Bueno, entonces deconstruyo y vuelvo acá. Bien, tengamos en cuenta que en este esquema todo lo dibujado es conductor. O sea, todo lo que se toca está al mismo potencial, ¿sí? Estas líneas son cables que son conductores, o sea que fíjense que acá podemos decir que hay dos conductores gigantes, ¿no? Como, ¿se ve esto que hice? ¿Qué hago así? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bueno, se ve que todo esto es como un conductor gigante, porque está todo tocado entre sí. Ah, buenísimo. Y después tengo el otro, que es este. ¿Sí? Ahora, la diferencia de potencial entre los dos gigantes es B. O sea que la diferencia de potencial de cada capacitor, C1 y C23, es B. Se ve en el dibujo que ambos capacitores están a diferencia de potencial B. Llamo Q1 y Q23 a las cargas retenidas por cada capacitor. Me queda que esto ya lo sabía de antes, B es igual a Q total sobre C,
Pero ahora también sé que B es igual a Q1 sobre C1 y B es igual a Q23 sobre C23. ¿Sí? ¿Se entiende? De acá ya obtengo algo que me piden, que era cuánta carga tenía el capacitor 1, ¿sí? Despejo Q1, B por C1. B es dato, C1 es dato, ya está, ¿sí? Entonces ya obtuve C1. La otra relación, Q23, B, C23, no me dice nada porque son magnitudes para un capacitor ficticio equivalente, ¿sí? Ahora veo qué pasa si sumo las dos cargas, si sumo Q1 más Q23. Q1 más Q23 es BC1 más BC23, que es lo mismo que B, C1 más C23. Ahora, como C1 y C23 están en paralelo, se suman para obtener la capacidad equivalente. Y la suma me da C. C sobre C me queda QT. O sea, que la carga total de capacitores en paralelo es la suma de las cargas de cada uno, ¿sí? Y esto es lo que está en azul en la parte de Pablo, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue al revés, ¿está? Ahora puedo volver a esa diapositiva y verlo, ¿sí? Bueno, me falta calcular las cargas de los capacitores 2 y 3. Hago el siguiente dibujo. Quiero que, bueno, primero, ¿qué hice? De construcción. De acá volví para atrás, acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este dibujo lo que quiero que traten de hacer es olvidarse de esto. Ven que acá yo puse Q, signo de pregunta, y menos Q, signo de pregunta. Por ahora olvidémonos de eso, ¿sí? Veamos solo los B. ¿Está bien? Fíjense que todo el conductor de abajo, o sea, en este esquema tenemos tres conductores gigantes. Tenemos este, ¿sí? Tenemos este, y tenemos, no sé cómo hacerlo, esto con esto. ¿Se ve? Bueno, yo ya sé que entre el conductor gigante de acá arriba y el conductor de abajo gigante, la diferencia de potencial es B, ¿sí? Porque me lo dice la misma batería. Y la diferencia de potencial entre el conductor gigante de la izquierda y el del medio, la llamo B2, porque es la diferencia de potencial a la que está el capacitor 2. Y la otra la llamo B3 también, ¿sí? ¿Está bien? Y como la diferencia de potencial entre estos dos puntos es B, se ve claramente que B es B2 más B3, ¿sí? Y para cada B2, B3 se cumple que B2 es la carga de Q2 sobre C2 y B3 es la carga de Q3 sobre C3, ¿sí? Ahora sí miro las cargas en azul. Las hice porque si miro el dibujo, el capacitor C23, este,
que está a diferencia de potencial B, tiene una carga Q acá y una menos Q acá. Q no sé cuánto vale, ¿sí? Digo Q genérico. Y bueno, es como si tuviese el C23, como si la placa del C23-1 es esta, Q, y la placa 2 del C23 es esta, menos Q. La estoy tirando por tirar, ¿no? No es que digo, sí, me parece que es así, o sea, qué sé yo. Y bueno, entonces, si esta es Q, ¿esta cuánto vale? Menos Q. Menos Q. Y si esta vale menos Q, ¿esta cuánto vale? Q. Q. Pero yo la estoy tirando por tirar. Yo no sé si esto es verdad. ¿Sí? Entonces, el capacitor C23, cuya carga es Q23, puede ser que tenga las mismas cargas que cada capacitor por separado, C2 y C3. O sea, mi hipótesis es que Q es igual a Q23, igual a Q2, igual a Q3. ¿Sí? Y tengo una manera de comprobarlo. ¿Sí? Use la expresión para el capacitor 23, que es Q23 igual a B por C23. ¿Sí? B ya dije que era B2 más B3. C23 es todo este coso. Reemplazo B2 y B3 por esto de acá arriba. Lo meto acá. Desarrollo esto. Me queda todo esto. Y acá C2, C3 se cancela con C2, C3. Y me queda que Q23 es Q2 por C3 más Q3 por C2 dividido C2 más C3. ¿Sí? Si aplico mi hipótesis e igualo todas las cargas a Q, Q sale que es de factor común, C2 más C3, C2 más C3, esto me da que 1 es igual a 1. ¿Está? Entonces mi hipótesis será cierta. ¿Sí? Esto quiere decir que Q23 igual a Q2 igual a Q3. O sea, que conectados en serie, los capacitores retienen todos la misma carga. ¿Sí? La carga de 2 y la carga de 3 es la misma que la carga del capacitor equivalente C23. Y es la misma entre sí también. ¿Sí? Siempre que hablemos de la carga de un capacitor nos referimos a la Q positiva de alguna de las dos plaquitas, Sí, digamos, según el dibujo. siempre. Siempre. Fíjate que la expresión de capacidad es Q sobre delta B. O Q sobre B en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces ahora puedo sí volver a la parte azul y ver que en realidad lo que hizo Pablo fue deducir las relaciones de suma de capacidad a partir de ver cómo era esto de las cargas, qué es lo que está bien hacer, ¿sí? Lo que pasa que, como yo estoy en la práctica, tomo el resultado final de la teórica para aplicarlo a los ejercicios. Y bueno, lo otro lo hice al revés para verificar que sí realmente está bien sumarlos así los capacitores, ¿sí? Y bueno, para resolver cuánto vale Q2 igual Q3, yo tengo que B es igual a B2 más B3. B2 es Q2 sobre C2. B3 es Q3 sobre C3. Ahora, si Q2 y Q3 son iguales, saco factor común, despejo, y me queda que Q2 igual a Q3 es B
sobre esto. Entonces me quedó la carga 2 y la carga 3 expresada en función de los datos. Y ya tenía la carga 1 también expresada en función de los datos. Ya está. Y la última pregunta es, al desconectar la batería, ¿se redistribuyen las cargas de los capacitores? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? La pregunta dice, al desconectar la batería, o sea, yo agarro esto y lo saco. ¿Se redistribuyen las cargas de los capacitores? Esta es la parte donde ustedes abren los micrófonos y lo debaten entre ustedes. Y conmigo también. Y con Andrea, con Facu. A ver, ¿qué piensan? O sea, la carga, los potenciales, digamos, la diferencia potencial que ahora tiene cada capacitor, como que ya quedó inducido cuando le puse la batería. Digamos, lo que me da a pensar a mí es que en en los dos puntos donde desconecté la batería, tengo el potencial que me hubiera entregado la batería. Bien, va por ahí. Va por ahí. Muy bien. O sea, esto es en un caso ideal, ¿no? Porque si no estoy en un caso ideal, no tengo vacío, tengo aire o qué sé yo, cosas que hacen que la carga se vaya perdiendo, ¿sí? Pero si yo había dicho que un capacitor es una forma de retener carga, que es una forma de almacenar energía en realidad, ¿qué sentido tiene que lo tenga que tener todo el tiempo conectado a una batería? La idea es que una vez que los cargue, saque la batería y use la batería para otra cosa. No que pierda la energía y se me redistribuya de cualquier forma, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ahora, si esto después lo conecto a tierra, ahí sí va a pasar otra cosa. Pero el ejercicio me dice qué pasa si desconecto la batería nada más. La respuesta, ¿se redistribuyen las cargas? No, no se redistribuyen las cargas. ¿Está? Y bueno, después voy a hacer un comentario del ejercicio 15. El ejercicio 15 les pide lo mismo que el 14, pero con configuraciones más locas, ¿sí? Más raras. Entonces lo que voy a hacer es, yo digo el truco, pero no es un truco, es como lo obvio que hay que hacer, o salvo que, no sé, sean, no sé, cracks de circuitos y ya vean, miren esto y ya sepan cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Yo ni a palos lo veo, ¿sí? Entonces, siempre el truco es dibujarlos de una manera más visual, respetando las uniones de los cables. O sea, respetar esto, respetar esto, respetar esto y respetar esto. ¿Sí? Sigue siendo el mismo circuito si lo dibujo así. ¿Está? Y esto es mucho más fácil de resolver, porque acá paralelo, lo sumo, me queda un C que va a valer 2C, y lo sumo de vuelta con C, porque está en paralelo, todo este vale 2C y está en paralelo con C, entonces 3C. ¿Está? Parece que estuviesen en serie y están en doble paralelo. ¿Sí? Pablo, No, tengo una pregunta. O sea, Sí. vos cuando hablas de que está en paralelo o está en serie, un poco siguiendo la pregunta que había hecho Tommy hace bastante rato,
O sea, creo que estás como despreciando ciertas distancias, ¿no? O me equivoco, o nada que ver. Despreciando distancias. Claro, porque vos armás una configuración equivalente. Por ejemplo, en Claro, el caso. vos, perdón. eh, No, seguí, dale. no, eso, por ejemplo, ahí, en ese caso, vos como que agarraste una configuración que estaba dibujada de una manera y como que juntaste un poquito más, entre comillas, eso como para que se note que están en serie. Claro, vos lo que decís es que yo abuso de la longitud de los cables y las pongo como se me canta. No sé si La- abuso, pero las supongo que hay alguna longitudes. función que te diga, che, esta longitud no la podés acortar de cualquier forma, Claro, sino que sí, no, te entiendo, te entiendo. No, pero no está mal hacer eso. ¿Por qué no está mal? Pues estamos. Sí, ya dio la respuesta Pablo en algún momento, ya hizo un comentario al respecto, que es como la respuesta. Sí, Pablo. ¿Alguno se acuerda la respuesta que di? Iba a dar una nueva, pero si alguno se acuerda, mejor. Bueno, yo asumí que ya hiciste el comentario, O el cual sea, vos pueden lo que ver. habías dicho es, perdón, pero no habías dicho que lo importante era mantener, o sea, lo que dijiste recién, de respetar con qué está conectado cada capacitor, digamos. Además, las distancias de los cables no entran en ningún lado, y no es que estás cambiando un circuito de paralelo a en serie o de en serie a paralelo. Estás manteniendo siempre lo que es paralelo en paralelo y en serie, nada más que lo reacomodás para verlo mejor, o sea, no te afecta. Claro, igual la pregunta de. ¿Quién había hecho la pregunta? Porque no sé por qué no me aparece acá al costado cuando hablan algunos. eh, soy Lucas. Ah, Lucas. Sí. Claro, eso no responde la pregunta de Lucas. La pregunta de Lucas se responde diciendo que todo el cable y el capacitor y todo es el mismo conductor, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vos conectás a un potencial cualquier punto del conductor? Instantáneamente todo el conductor pasa a tener el mismo potencial, ¿sí? Entonces vos podés tener un cable infinito, lo conectás a potencial B y instantáneamente. ¿Por qué instantáneamente? Porque depende de la velocidad de los electrones, ¿sí? Que para nosotros es instantánea. Si querés googlear cuánto es la velocidad de un electrón y vas a ver que es una cosa tremenda, ¿sí? Un electrón libre, ¿sí? ¿Está? Entonces no importa el largo porque lo conectás a un potencial y es todo instantáneo, ¿sí? A escala humana, digamos. Está bien, está bien. Bueno, y los otros dos se los dejo a ustedes cómo hacer el circuito equivalente. Hay uno que está muy bueno, que es el C, que tiene como una línea punteadas. O sea, es como una configuración que se repite todo el tiempo y como que se repite hasta el infinito y la idea es que traten de encontrar una expresión en función de n, ¿sí? Como que les quede una especie de sumatoria o algo así. A ver si lo pueden hacer. Si hay muchas dudas con ese, escríbanme como siempre y de última lo subo ese de la serie porque está bueno ese ejercicio. Sí, la idea también es que la clase que viene un poco tratemos todas las dudas que se van presentando en esta guía, al menos hasta esta parte más o menos. Bueno, ¿terminaste, Pablo? Sí, termina acá. Sí. Sí. Bueno, voy a poner pausa y pausa.